Bueno, chicos, en ese corto video va a quedar el postmercado de el día viernes 27 de junio. Viernes 27 de junio, el último día de la semana. Todavía nos queda un mes, un día, perdón, un día más por operar del mes, que es el lunes. Pero entonces, como recordarán, chicos, ese día estuvimos operando juntos ambas sesiones, tanto la de Londres como la de Nueva York. Vamos aquí, chicos, justo a la medianoche. Ahí estamos, ¿cierto? Para mí siguen siendo muy importantes estas zonas que tengo marcadas por aquí, que tienen vacíos y me confluyen con un 50 y un 60% de descuento respectivamente. De igual forma, cuando nos despertamos para Londres, había marcado también este low, que era el low del día anterior, lo tenía marcado ahí como referencia. Y también tenía marcado pues este high, ¿cierto? Que eran dos puntos importantes. Incluso también había marcado el higher high diario, ¿vale? En la temporalidad de una hora, chicos, no fue mucho lo que vi, ¿cierto? Entonces decidimos bajarnos a 15 minutos y en 15 minutos ya empezamos a ver cositas, ¿cierto? De igual forma, marqué este vacío que es para venta, ¿cierto? La estructura, como dice Jairo, es claramente alcista, pero no se descarta que podamos tomar una entrada en ventas como retroceso, ¿cierto? Entonces, este vacío en la temporalidad de 15 minutos es para ventas. Si yo me fijo en la estructura que está formando aquí reciente, chicos, último higher high, último higher low. No había roto ni siquiera el último higher low en la temporalidad de 15 minutos. Por supuesto, tampoco lo ha hecho en la temporalidad de una hora. Entonces, eso para mí indicaba que posiblemente iba a continuar con la estructura alcista que venía mostrando, porque no había roto ningún higher low, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, también marcamos el low de Asia, ¿cierto? Es un low creado más o menos a las 7 de la noche, más o menos, lo tenemos ahí marcado. También pensando en que el mercado podría llegar aquí, manipular o tal vez una divergencia que nos mostrara un poco más la dirección en 15 minutos, ¿cierto? Vamos a adelantar un poquito porque con ese low de Asia pasó algo, ya lo vamos a ver. Voy a retroceder una velita antes, ahí. Entonces, chicos, cuando yo veo o cuando vimos que el mercado se acercó demasiado al low de Asia, evidentemente no lo había manipulado, ¿cierto? Eso es muy claro. Pero recuerden que yo les he dicho, cuando en el gráfico del euro dólar, que es el que mantenemos mirando permanentemente, vemos que manipula un high o un low, nos preguntamos, ¿hay divergencia? Pero también cuando está muy cerca de un high o de un low, de igual forma también nos preguntamos si hay divergencia, porque la manipulación del high o low puede que en el euro dólar no se dé, pero puede que en el índice sí se dé. Y eso fue lo que se dio en la madrugada de hoy. No había manipulación en el euro dólar, pero como se acercó tanto, decidimos ir a mirar el high de Asia y nos dimos cuenta que aquí en el índice sí lo había manipulado, ¿vale? Eso es claramente historias diferentes. En el euro dólar no manipuló, en el índice sí manipuló. Y fíjense que la dirección, chicos, que hasta ese momento nos estaba mostrando la confirmación de 15 minutos, iba alineada con la estructura del mercado, ¿cierto? Es muy importante, chicos, como lo dijo Jairo ahorita también, y checando la estructura. La estructura es el lenguaje que tiene el mercado para hablarnos. Entonces, miren que la divergencia que vimos en 15 minutos en Londres era hacia compras, ¿cierto? Era alcista. Me gustaba mucho porque, repito, se alineaba con la estructura en una hora que yo estaba bien, que también era alcista, ¿cierto? En ese orden de ideas, tan pronto vimos que sí había divergencia, ok, aquí la teníamos. Recuerden que es importante irle dando vueltecitas a la divergencia a ver si todavía se mantiene, irle haciendo seguimiento, ¿vale? Porque puede que de un momento a otro se dañe. Entonces, lo que hicimos en ese momento, chicos, cuando confirmamos la divergencia fue bajarnos a 5 minutos. Y en 5 minutos vimos la estructura, ¿cierto? Aquí se formó una pequeña estructura bajista, aquí se formó el último lower low, aquí se formó el último lower high, ¿cierto? Y era claro que donde estaba mi último lower high, ahí, si el mercado llegaba a romper esa zona, significaría un rompimiento de estructura y un quiebre del orden, ¿cierto? Era una señal
que nos daba pie para pensar que podría aparecer nuestro setup. Vamos a destapar la siguiente vela. Esa vela, chicos, nos rompe la estructura y nos quiebra también el order, ¿vale? Vamos a ver la siguiente vela. La siguiente vela, chicos, si se fijan, la siguiente vela lo que hizo fue crearnos un vacío. Ven las tres últimas velas, 1, 2 y 3. En esas tres últimas velas, en la vela del medio, hay un vacío, ¿cierto? Entonces yo lo que hice fue, listo, marcar ese vacío, ¿cierto? Porque entonces ese podría ser mi punto de entrada, ¿cierto? Apenas cerró esta vela, chicos, la que rompió la estructura, en menos de un minuto pienso yo que esa mecha, que inicialmente no fue mecha, sino cuerpo porque bajó, ¿cierto? Esa mecha bajó en menos de un minuto, ¿sí? Vamos a ver la distancia que hay entre la activación del órdelo en quiebre, que es aquí, y la distancia hasta donde llegó la mecha, son aproximadamente, chicos, 0.9, 0.8 o 0.9 pips. Recuerden que yo tengo una reglita y es que entro un pip antes. Podría considerar entrar un pip antes, ¿cierto? Apenas cerró la vela que hizo el rompimiento y se empezó a formar la otra bajista, que se acercó 0.8 pips al orden en quiebre. Chicos, no me dio tiempo, para ser sinceros, ¿cierto? Yo apenas estaba calculando mi lotaje, entonces no me dio tiempo de tomar la entrada. Cuando ya tenía calculado mi lotaje, ya la vela venía por aquí arriba. Ya obviamente no la iba a tomar ahí, ¿cierto? Ya en lo que me fijé fue que el mercado había dejado el vacío y yo actualicé mi punto de entrada. Listo, de aquí, del orden en quiebre, lo pasé al inicio del vacío, esperando claramente que el mercado regresara, activara el vacío y me diera la oportunidad de compra o nos diera la oportunidad de compra que en ese momento estábamos buscando. Stop loss de 13 pips, muy parecido al que uso siempre. Take profit de 20 pips, ese sí no es tan parecido siempre, chicos, porque para el take profit, pues yo simplemente no lo pongo donde pondría siempre el promedio de pips de take profit, no, yo lo pongo basado en highs, ¿cierto? En highs o en zonas importantes que esté viendo. Listo, entonces fue un stop loss, un take profit, perdón, más o menos de unos 20 pips, ¿sí? Me di cuenta que en la temporalidad de 15 minutos había un pequeño vacío aquí, es esta zona, entonces más o menos a esa altura puse el take profit, ¿cierto? Era una entrada 1 a 1.5, era una buena entrada, no era la mejor entrada, pero una buena entrada, ¿cierto? Que se alineaba con la estructura del mercado. Lo que vamos a ver, chicos, es que el mercado no regresó ni al vacío ni al orden en quiebra, es decir, se fue y nos dejó. A todos nos dejó listos para entrar, pero no llegó a la zona que la estábamos esperando y sí llegó al objetivo, incluso terminó subiendo un poquito más, terminó subiendo, vamos a ver, unos 11 pips, tal vez 10 pips más, ¿cierto? Entonces, no tomamos la entrada, chicos, faltó muy poquito porque llegara al orden en quiebre. Igual pienso que me demoré un poquito en calcular el lotaje porque aquí yo la hubiera podido haber tomado cuando se acercó 0.8, 0.9 pips al orden en quiebre, ¿cierto? Sin embargo, entonces ya vimos que la entrada definitivamente se había ido y en ese momento, más o menos como por esa zona, decidimos desconectarnos para descansar y para ver cómo se acomodaba el mercado para Nueva York. Y ya en Nueva York, chicos, lo que vimos era básicamente algo muy parecido a lo que vimos en Londres, estructura alcista, ¿cierto? De igual forma, tengo por acá marcado todavía los vacíos, porque en algún momento el mercado puede llegar aquí y hacer y completar esos imbalances, ¿cierto? En la temporalidad de 15 minutos, chicos, vámonos acá. En la temporalidad de 15 minutos, chicos, luego de la noticia, ¿cierto? Porque hubo noticia, la noticia generó ese impulso que hizo que el mercado subiera. Vamos a ver si fue la noticia, no recuerdo muy bien. La noticia fue a las 7:30. Sí, sí, fue más o menos la vela de la noticia. La vela de la noticia, chicos, es esta vela verde, ¿sí? Entonces fue la noticia la que impulsó el mercado hacia arriba. ¿Y qué terminó haciendo, chicos? Aquí, con ese high del día de ayer creado en Londres, tenemos una divergencia, ¿cierto? Y aquí, con ese high de Nueva York, también del día de ayer, tenemos una manipulación. Ambas confirmaciones nos mostraban dirección hacia ventas, es decir, unas posibles ventas que
para mí serían como retroceso, porque la estructura se veía claramente alcista, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué me hizo dudar, chicos? Me hizo dudar que esa madrugada en esta zona hizo el rompimiento de estructura hacia compras. Aquí se forma una pequeña estructura. No, ahí no fue. Esperen, un segundito. Fue aquí. Aquí se forma, chicos, una pequeña estructura bajista, ¿cierto? Último lower low, último lower high. Y aquí me doy cuenta que el mercado, con el movimiento que estábamos buscando en Londres, lo que hizo fue romper la estructura. ¿Sí? La estructura que venía bajista la rompió alcista en la temporalidad de 15 minutos. ¿Ok? Y en 5 minutos, chicos, si se fijan aquí también, hay una estructura. Se ve mucho mejor, por supuesto, en 5 minutos, pero estoy mostrando aquí en 15 minutos para que vean la secuencia. Aquí se ve el order block en quiebre en 15 minutos y aquí también se ve un order en quiebre en esta zona en la temporalidad de 5 minutos, ¿sí? Entonces eran dos rompimientos de estructura, chicos, que me generaron desconfianza, que claramente apuntaban hacia la compra, ¿cierto? Y que podían darnos la oportunidad de compra. Entonces, puntualmente, eso me generó ruido porque ya habíamos visto aquí la manipulación, ¿cierto? La manipulación en la divergencia hacia la venta y cuando llegó ese rompimiento de estructura hacia la compra y ese rompimiento de estructura también hacia la compra, yo digo, bueno, aquí algo me está generando desconfianza, entonces yo prefiero seguir observando. Me voy a pasar a 5 minutos, chicos, ya teniendo en claro que aquí tenemos la diver y la manipulación, ¿cierto? Y aquí tenemos el rompimiento de 15 minutos. Voy a pasar a 5 minutos y vean que en 5 minutos hacia la compra, chicos, esa era la estructura que yo les estaba mostrando. En 5 minutos se dan cuenta que aquí el mercado rompió la estructura y aquí el mercado regresó, o más bien aquí, en esa parte, regresó a activar el orden en quiebre del lado contrario hacia la compra, ¿vale? Sin embargo, los que tuvieron en cuenta, por ejemplo, Adelmo, la divergencia o la manipulación que se presentó aquí, también vimos el setup hacia la venta, ¿cierto? Aquí se forma una pequeña estructura alcista, último higher high, último higher low, aquí se haría el rompimiento de esa estructura y el quiebre del orden. Aquí, chicos, con esa vela roja nos confirma el rompimiento de la estructura, el quiebre del orden block, y aquí Adelmo tuvo su entrada, ¿cierto? Repito, yo me quedé fuera, no me generó confianza, entonces preferí seguir observando, ¿cierto? Algo que no me gustó de la entrada, chicos, en ventas, fue que, si se fijan bien, vamos a ver cuánto demoramos básicamente en el mismo precio de entrada. Demoramos unos 40 minutos. Desde el momento en que se dio la activación del orden en quiebre hasta el momento que empezó a bajar claramente, ¿cierto? Pasaron 40 minutos. Está bien, la regla es 45 minutos, ¿cierto? Está bien, pero no me gustó eso. Eso para mí hubiera sido una red flag. Incluso miren que aquí con esa vela casi nos hubiera sacado el stop loss que hubiéramos colocado, que el mío también hubiera sido de 13, 13.5 tal vez, ¿cierto? Casi nos saca. Entonces, claramente, este movimiento aquí de acumulación me generó desconfianza. Pasó un buen tiempo en el stop loss, otro tiempo pequeñito en el take profit, antes de dar el movimiento hacia la baja, que era lo que estábamos buscando con la operación de ADN, ¿cierto? Y listo, chicos, la operación no terminó llegando aquí al objetivo. Aquí también hubiera sido mi objetivo, ¿cierto? El low creado en Nueva York a comienzos de la sesión. No llegó hacia ese objetivo, chicos. Movió aproximadamente, vamos a ver, más o menos unos 20 pips, unos 21 pips, ¿cierto? Entonces, considero también, chicos, personalmente, que fue una buena decisión, ¿cierto? Les recuerdo que yo siempre pongo por encima cómo me siento yo antes de tomar una entrada y las sensaciones que me da el mercado a mí para yo decidir si sí entro o si no entro, ¿cierto? Entonces, considero que fue una muy buena decisión. Recuerden que el resultado yo siempre lo aparto, el resultado de otra cosa diferente que no depende de mí. Entonces, yo simplemente me evalúo a mí. No me puedo evaluar con base en el resultado porque es algo que no depende de mí. Yo evalúo lo que yo controlo y lo que yo siento, ¿cierto? Y lo que yo gestiono. Entonces, chicos, para Delmo fue algo de profit, ¿cierto? Se llevó 0.5%, está súper bien. De igual forma, a él le generó confianza y eso es lo más importante, ¿cierto? Tenemos que entender que todos los traders somos diferentes,
podemos tener criterios diferentes y bueno, eso es lo bonito de esa profesión, chicos, que todos operando aquí en la misma sala, conociendo los mismos conceptos, pues podemos tener criterios para tomar una decisión totalmente diferente. ¿Listo, chicos? Ese fue, muchachos, en análisis por mercado del 27 de junio. Espero les sirva, chicos.